casa, no tiene ningún animal, no va a ningún lado, no hace nada, le tiene fobia a los animales, bueno, es raro que tenga una zoonosis. Pero el que trabaja en el campo, frigoríficos, curtiembres, veterinarios, personal de los mataderos, los que viven en los pueblos donde hay este tipo de actividades, tienen muchísimas más posibilidades de infectarse. Por supuesto, alimentos que no tienen control, por ejemplo, leche cruda, o quesos que son fabricados no, industrias no son, de forma casera. Por supuesto, cuando hay inundaciones, terremotos, desastres naturales, por ejemplo, cuando hay inundaciones en nuestra zona, que ahora no es el caso porque el río está bajísimo, aumentan los casos de leptospirosis. Ya podemos hablar de todo esto porque ustedes conocen todos los microbios injuriantes. Falta de educación, por ejemplo, airear, turismo, pero eso me expongo, ya les dije que no tengo ningún problema, voy y lo intento. He estado en lugares terribles, me ha picado flebótomos un montón y por suerte me parece que no me infecte. Falta de control veterinario de los animales cuando hay conflictos bélicos y los inmunosuprimidos. Pero, ojo, fíjate dónde lo pusimos a los inmunosuprimidos. Si yo te pregunto en un examen, por ejemplo, ¿qué factores predisponen a que un paciente contraiga una zoonosis? No me digas inmunosupresión, porque de primera. Decime una persona que trabaja en el campo, que está en contacto con unos animales, un matarife, uno que trabaja en frigorífico. Empezá por ese lado. Si hay inundaciones, si hay terremotos, no me digas, porque le meten el inmunosuprimido a todo y es cierto, el inmunosuprimido se puede contagiar cualquier enfermedad que sea infecciosa, pero vamos a ver en la última clase que hay infecciones, y ustedes ya lo saben también, hay infecciones que marcan la inmunosupresión, que yo la espero en un inmunosuprimido. Si hablamos en general de una zoonosis, no hablo de un inmunosuprimido, hablo de un tipo que trabaja en el campo. Cuando vean este cuadro, se están todos cayendo de traste y cáiganse de traste porque es para caerse de traste. Pero son las prioritarias, no son las únicas, y esto varía según también el sitio donde uno trabaje o donde uno viva. Pero nosotros vamos a desarrollar estas que subrayo en rojo, que recuadramos, pero ahora estas otras no las vamos a desarrollar hoy, porque es imposible en una sola clase, pero por favor, repásenlas y ténganlas en cuenta. Estamos hablando de las más comunes en nuestro medio. Pero también en nuestro medio, si es un chico menor de 2 o de 5 años, según qué poder adquisitivo tenga y qué nivel sociocultural y de higiene tenga, puede tener una Escherichia coli enteromorrágica por haber comido una hamburguesa de McDonald's. O puede tener una salmonela entérica por haber ido a la graduación que ahora se van a habilitar. O puede tener diarrea, o puede tener un Campylobacter jejuni, una diarrea por el Campylobacter jejuni coli, porque la madre trabaja en una pollería, o porque tienen pollos, o porque hubo contaminación cruzada del pollo con los alimentos, no limpiaron, no lavaron la tabla, usaron la misma. Puede tener una listeriosis por contacto con materia fecal con animales. Citacosis, ¿se acuerdan? Está producida por Clamidófila citasi y puede haber brotes de citacosis con los loros o con otras aves silvestres que se enferman. Carbunco bacteriano, ¿se acuerdan? El carbunco mucocutáneo, el más común, pero también puede ser respiratorio y también puede ser digestivo por Bacillus anthracis.
y tuberculosis bovina, por vacas contagiadas con la cepa Calmette-Guerin, que es la que contagia a las vacas, y tomar leche cruda o quesos. ¿Se acuerdan que para la elaboración del queso, la leche, la gente que lo hace de forma casera, no llega nunca a 100 grados? Cuando la calienta, llega a menos de 40, 50, 60 grados. Así que el Mycobacterium no lo mata. Por eso quesos de factura casera hay que tener mucho cuidado porque pueden ser vías de contagio. Dentro de las parasitarias, fasciola hepática, el que vive en Córdoba y come berro, y después de muchísimos años puede tener un síndrome de hipertensión portal. Cryptosporidium, acá sí me gustaría poner los inmunosuprimidos, diarreas crónicas. A nosotros nos da diarreas, a los normocompetentes me refiero, nos da diarreas, estoy un poco incómoda, me muevo, nos da diarreas leves, que en general uno no consulta. Teñosis, Teña solium y Teña saginata por los bovinos, solium por comer los huevos de la teña con la carne de cerdo, comer el huevo o la carne de cerdo. En el cambio, ¿se acuerdan? Esperen, lo voy a decir mejor. Teñosis, la teña saginata, por comer la larva enquistada en la carne cruda o mal cocida de vaca. Y tenés el parásito adulto en el intestino. La teña, una sola, enorme, larga, 15, 20 metros, que es la lombriz solitaria. La teña solium da 2 patologías en el humano. No voy a gritar tanto, porque total ustedes... ¿Les grito mucho? No, profe, se escucha bien. No, profe, perfecto. Porque grito como una loca, sola acá, una loca mala parezco. Che, la teña solium da 2 patologías. Si como larva enquistada en la carne de cerdo, cruda o mal cocida, voy a tener teñosis. La teña en todo el intestino, una sola, lombriz solitaria. En cambio, si como huevos, por ejemplo, criadores de chanchos, de criaderos clandestinos, sucios, mugrientos, no, de los criaderos modelo, con los huevos me pongo la mano en la boca o con el agua contaminada, como huevos, tengo cisticercosis, tengo la larva enquistada. ¿Dónde? En general músculo y sistema nervioso central. Como nadie come hombres, el circuito no sigue, la larva queda ahí hasta que se muere y después se calcifica. Leishmaniasis, leishmaniasis cutáneo mucosa, me parece que la leishmaniasis tache después en el Power, bueno, no me acuerdo. Ahora la vamos a ver, y las larvas migrans cutáneas, que si hay algunos alumnos seguramente que son brasileros, es bastante común en Brasil, en las playas, que entre por pequeñas efracciones de la piel y después da como si fuera un mapa, algo geográfico, por donde va subcutánea yendo la larva. Creo que tiene un nombre en Brasil que no me acuerdo, y la gente hace que donde ve que está progresando la larva, se pincha con una aguja, con un alfiler para tratar de sacar el gusano. ¿Qué hace? Profe, se llama bicho geográfico acá en Brasil. Bicho geográfico, ahí está. Bueno, gracias. Que es bastante común, es de climas cálidos. Nosotros podemos tener en Misiones, en las yungas, Misiones, Salta, Jujuy. Dentro de los hongos, los dermatofitos, Microsporum y Trichophytum, y dentro de las víricas, fiebres hemorrágicas, fiebre hemorrágica argentina, la nuestra, en Brasil tienen otra, en Bolivia tienen otra, en Venezuela y Colombia tienen otra,
pero son todas muy semejantes. El Hanta, que también es una fiebre hemorrágica, o puede serlo. Rabia, que está erradicada de la Argentina, pero tenemos casos importados. Y las encefalitis por arbovirus, que se acuerdan que habíamos hablado hace poco, que son encefalitis transmitidas por vectores y que se delimitan o se limitan al sitio geográfico donde el vector puede vivir. Como verán, tenemos un montón de trabajo por delante. Trataré de ser sucinta y de ponerle buen ánimo para que ustedes lo puedan soportar. Empezamos con fiebre hemorrágica argentina, con zoonosis víricas. La fiebre, el virus es el virus Junín, que descubrió el doctor Maistegui, que se acuerdan que les conté que hizo todo el circuito, porque descubrió el virus, hizo el diagnóstico y creó la vacuna. El circuito completo del tratamiento, del diagnóstico y de la prevención de una enfermedad. Poca gente se puede dar ese lujo en la vida. Él se lo dio. Yo tuve suerte de conocerlo cuando yo era muy jovencita y encima era un hombre encantador. ¿Cuál es el reservorio? Los roedores, el ratoncito maicero. La zona es nuestra zona, pampa húmeda, epicentro Junín, Rojas, Pergamino. Por eso se le puso, y si fue tan grande Maistegui que no le puso virus Maistegui o algo por el estilo. Le puso virus Junín porque fue el lugar donde vio la mayor cantidad de casos, donde empezó a verlo, cosa loca. Y el sur de la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de La Pampa, el norte de Buenos Aires. Ahora vamos a ver un mapa. La enfermedad es como todas estas zoonosis. Enfermedades que inespecíficas. Los pacientes tienen, vamos a hablar en general y después en particular voy a ir dando tips, ideas que me pueden llevar a una u otra. ¿Qué tienen estos pacientes? Tienen fiebre, cefalea, mialgias, artralgias. A esta altura del cursado decimos mialgias y artralgia, no decimos dolor muscular, dolor articular. En un examen les van a preguntar, y queda bien en un examen de defensa que ustedes ya hablen así, que no digan, le duelen los músculos, y nosotros tenemos que preguntarle, ¿y cómo se llama eso? ¿Cómo lo consignás en la historia? Y empiezan a pensar millones de años. El tipo no te va a decir, el paciente tengo mialgia, pero el tipo te dice, me duele todo, me duelen los músculos, no puedo levantar los brazos, vos pones en la historia mialgias. Así que así hablamos nosotros, los médicos. Así hablan ustedes en el examen. Entonces, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias. Puede o no tener adenopatías palpables, dolorosas. La fiebre puede ser de aparición brusca, pero la fiebre puede hacer más de una semana que el paciente empezó con fiebre y el paciente te dice, doctora, me parece que me voy a engripar. Y estoy esperando engriparme porque no tengo tos, no tengo moco y no me viene el catarro, doctora, no tengo nada respiratorio. Entonces, un cuadro de impregnación general sin síntomas respiratorios. Eso es lo que nos hace pensar en una enfermedad sistémica. ¿Todas las enfermedades sistémicas son zoonóticas? Otra pregunta de examen. Por supuesto que no. Hay enfermedades sistémicas que tienen este mismo cuadro clínico que pueden no ser zoonóticas. Por ejemplo, Salmonella typhi, se me viene ahora, que el reservorio es humano. ¿Todas son infecciosas? Otra pregunta de examen. Hoy estoy con el examen. ¿Todas son infecciosas? Estoy dramática. ¿Todas son infecciosas? No. Puede ser una impregnación neoplásica lo que tenga este paciente. Pues una leucemia, un linfoma.
Puede ser o un virus que no tenga nada que ver con los animales, por ejemplo, un citomegalovirus, un Epstein-Barr. Así que eso es un gran capítulo a la fiebre de origen desconocido. Cuando yo cursé medicina, ya sé que hace tantos años, pero todavía lo recuerdo, el doctor Alonso era el profesor de clínica médica y tuve de él una muy interesante enseñanza. Y muchas veces se lo cuento a mis alumnos. Cuando era quinto año, antes era hasta sexto, dábamos materias, y tuve de 8 a 10 primer teórico de otra materia, no digo cuál, y el docente se la pasó todas las 2 horas explicando que la materia iba a ser una porquería, que no nos iban a dar nada, porque no tenían nada, porque no había paciente, porque no había esto, porque lo que pasa ahora viene de hace un montón. Entonces fuimos previo bar, como de costumbre, fuimos a la segunda clase inaugural de Clínica Médica 1, había Clínica Médica 1 en quinto, 2 en sexto, con el doctor Alonso, que era el profesor titular. Cuando llegamos todos así como laissez-faire, porque como en la clase antes no habíamos hecho nada, solo escuchamos al tipo quejarse, dijimos, nos sentamos y nada, ni agarramos el papel. El doctor Alonso se paró, era flaco, alto, color verde, así, muy clínico. Y dijo, tiene unas manos largas, así, y dijo, bueno, ustedes ya están en quinto año, ya saben las falencias que tiene esta universidad para tratar de salvarlas en fiebre de origen desconocido, FOD. Y nosotros quedamos, no teníamos ni la virome ni el papel para anotar, en esa época anotábamos todo, era otra cosa. Y un revuelo de papeles porque el tipo empezó la clase ya, ¿no? Y dio 2 clases de fiebre de origen desconocido, 2 teóricos enteros. Así que como ven ustedes, si les preguntamos en un final, un paciente que tiene este cuadro clínico, ¿siempre es infeccioso? No, también puede ser tóxico, también tóxico ambiental, medicamentoso, también puede ser de origen psicógeno. Así que hay muchísimas causas. Una vez, les cuento una mía de esas que hago yo, el doctor Alonso, por supuesto que a mí no me conocía. Y después yo iba a tomar a veces café, a mí me gustan los bares, ahora con la pandemia estoy arruinada, iba a Pan y Manteca, a charlar con unas amigas, ¿no? Y siempre lo veía a él tomando café, ya estaba jubilado. Y un día me le senté en la mesa, el tipo habrá dicho, esta es una loca total, me senté en la mesa, doctor, digo, quiero hablar un minuto con usted. Y le conté esta anécdota, digo, siempre me acuerdo de eso bueno de usted, primero se asustó, después me agradeció. Bueno, entonces, el tipo tiene todo esto, vive en esta zona, es otoño, fin del verano, principio del otoño, se cosecha la cosecha gruesa, maíz, sorgo, hay aumento de los granos para que los ratones puedan proliferar. Ustedes saben que los ratones, no sé, cada 21 días creo que tienen hijos, tienen una cantidad tremenda y proliferan de una manera extrafalaria si tienen comida. Y es más común en hombres, porque son los más comunes que trabajan en el campo, y jóvenes y trabajadores rurales. En las mujeres se ha descubierto que mientras que tenemos estrógenos, es decir, mientras que menstruan, los estrógenos le confieren una cierta protección contra este virus. Pero luego de la menopausia, prácticamente la probabilidad de infectarse es la misma que en el varón. Y que provenga de esta pampa húmeda. ¿Cómo se infectan los pacientes? El reservorio es el Calomis musculinus, el ratón maicero. En ese ratoncito vive el virus. Lo elimina por las heces y lo elimina por la orina. Y eso, las heces se secan, la orina se seca, el virus se aeroliza en el polvo, por ejemplo, dentro de un galpón, la persona entra,
inhala el virus y ya sea en la sangre, también vieron las maquinarias agrícolas que cuando van matan los ratones, cuando van cosechando y la persona después va y la limpia sin guantes, sin protección, ahí se infecta. Hoy en día el trabajo en el campo está más reglado, incluso la maquinaria tiene otras características más sofisticadas y hace que disminuya el riesgo de infección. Se inhala, o también puede entrar por conjuntivas, puede entrar por pequeñas escoriaciones de la piel. El que trabaja en el campo no tiene unas manos de seda, tiene las manos siempre con alguna escoriación por el trabajo rudo. Una vez que ingresó en el organismo, va a primera estación al pulmón, y de ahí se disemina, dando este cuadro clínico. Este cuadro clínico inespecífico puede quedar ahí. Ahora vamos a ver, la gran mayoría de los pacientes tienen como un cuadro pseudogripal sin catarro. Puede tener tos, pero seca, irritativa, nunca tiene catarro, y pasó, y ni se enteró que estuvo infectado. Pero algunos pueden hacer un distrés respiratorio agudo, muy grave, y también pueden hacer cuadros hemorrágicos. Esas complicaciones hemorrágicas son severas, pueden ser neurológicas, shock por la cantidad de sangre que pierden, y también complicaciones bacterianas sobreagregadas. Este cuadro clínico es típico de una zoonosis. El hombre se infecta accidentalmente. El reservorio siempre es el ratón. Afecta 4-1 hombres a mujeres, más como un trabajador rural, y cuando les conté que aumenta. Fíjate, en los cuadros más, entonces da un cuadro leve, como una gripe sin catarro, o manifestaciones hemorrágicas. Pueden ser manifestaciones hemorrágicas menores hasta hemorragias extensas o hemorragias suprarrenales con óbito. Que fíjate, lo que hay que tener en claro en esta foto, ojalá ustedes después los vean, son las víbices en el paladar blando. Nadie mira el paladar blando, pero mírenle, si el tipo viene del campo, es otoño, mírenle el paladar blando, porque si tiene víbices, pequeñas estrías de sangre, es característico de fiebre hemorrágica argentina. Pueden aparecer hemorragias conjuntivales, que perdí el cursor, pueden aparecer petequias en axilas o en sitios donde aprieta la ropa, o podés hacerle el signo del lazo. Puede tener ribete gingival, todas las encías, o gingivorragia, las encías rojas que se le ven, o gingivorragia directamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sí. ¿Cómo tiene que figurar el paladar blando? Víbices, ¿viste? Como las arañitas de las piernas, cuando vos tenés las varices, esas que no son varices, son víbices, las arañitas en las piernas que las mujeres nos sacamos por una cuestión estética. Bueno, esas mismas, como arañitas rojas, están en el paladar blando. Pequeñas, se ven los pequeños vasos donde ha sangrado. Por eso se ve así. Gracias. De nada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se puede hacer directo o indirecto. Habitualmente hacemos diagnóstico indirecto, porque el paciente que tiene un cuadro leve no se hace diagnóstico, se pasa solo. Y el paciente que tiene un cuadro grave, ya en general hace varios días que está enfermo. Entonces, ya tiene anticuerpos. Y en general el diagnóstico es retrospectivo. Hoy hay PCR y en los centros de referencia, como el Instituto de Enfermedades Hemorrágicas
que está en pergamino, puede hacer PCR y hacer de un diagnóstico directo rápido. ¿Qué muestras le sacamos al paciente? Sangre, para hacer el diagnóstico indirecto, punción de los ganglios linfáticos, porque se acuerdan que tenía adenopatías, y los tejidos, pero eso sería post-mortem. Muy importante el hemograma en estos pacientes, porque en el hemograma voy a tener leucopenia y plaquetopenia. Dos cosas que me hacen pensar, más el cuadro clínico, más la noción de foco, en fiebre hemorrágica argentina. Vamos a ver qué otros tienen diferente el hemograma. En la orina pueden aparecer células de Milani, que son típicas, pero la verdad que son muy operador dependiente y hoy se ha dejado de hacer. ¿Se puede cultivar el virus? Sí. En células Vero, pero de sangre o de punción de ganglio, pero de ganglios, pero de mora. Así que como diagnóstico directo podemos hacer PCR o indirecto, búsqueda de anticuerpos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la seroconversión decíamos que tomábamos una muestra hoy de anticuerpos totales y la segunda a los 15 días para ver el aumento de las inmunoglobulinas G? En este caso, fiebre hemorrágica argentina se hace cada semana por un mes. Así que se hacen 4 tomas por un mes. El diagnóstico es retrospectivo. Y pueden seguir subiendo hasta los 60, los 90 días los anticuerpos. No hay tratamiento, ya sé que no va a tratamiento, pero sí me gustaría decirles que hay prevención. La prevención es una vacuna que se llama Candid 1, que la provee también el Instituto Maistegui. El año pasado hubo problemas y decían que la iban a discontinuar. La verdad que no sé qué ha pasado este año. Se pone una sola vez en la vida, después de los 15 años. Es una vacuna a virus vivo y atenuado, por eso no se puede poner otra vacuna un mes antes, y tiene una capacidad de protección altísima. Todas las personas que vivimos en sitio endémico, aunque no vayamos al campo, que no estemos habitualmente en el campo, tendríamos que estar vacunadas. Yo he visto personas morirse de fiebre hemorrágica argentina por haber ido a comer, vivir en Rosario, trabajar acá, ir un domingo a comer un asado a un campo y haberse contagiado. Así que nosotros deberíamos estar todos vacunados. En el centenario colocan la vacuna. Y también algo que va para defensa, inmunización activa, vacuna, vacuna infectiva a virus vivo y atenuado. Pero también el tratamiento es suero de convaleciente. ¿Qué significa esto? Inmunización pasiva. A personas que en la primera semana de la enfermedad, por eso es bueno hacer un diagnóstico rápido, se puede colocar suero de pacientes que han tenido la enfermedad y por lo tanto tienen anticuerpos. Por eso esos anticuerpos pueden servirle para la neutralización viral. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia de COVID-19 que empezaron a hablar, después eso quedó en la nada lamentablemente, de darle anticuerpos, ya sea humanos, de pacientes que ya habían tenido COVID, o de caballo, equinos, para ver si atenuaban los síntomas. Se habló mucho por la tele, así que ustedes se acuerdan de eso. Bueno, eso vino a raíz de este tratamiento que se hace para la fiebre hemorrágica argentina. Vamos a ver hantavirus. Voy a ir más rápido con estos otros porque ya los síntomas y signos ya están. No se asusten. Igual les avisé ya que la clase era larguita.
Hantavirus, otra vez el reservorio son roedores y tiene distintas localizaciones geográficas. En el norte, las yungas, el de las lechiguanas, toda nuestra zona de la Mesopotamia, o en el sur, foco en el Bolsón, en Epuyén, en Bariloche. Y puede dar, tiene un periodo de incubación corto de 1 a 10 días y puede dar desde un cuadro, ese cuadro pseudogripal leve, que el tipo ni se enteró, hasta cuadros hemorrágicos graves. Y esos cuadros graves también pueden ser respiratorios, con una insuficiencia respiratoria muy grave que va a respirador, o síndrome renal. Entonces da síndrome pulmonar o síndrome renal con insuficiencia renal aguda que puede quedar en insuficiencia renal crónica el paciente u óbito. Otra vez tenemos el hospedador es el vector colilargo, que aumenta muchísimo su concentración en el sur cuando cada 10, 15 años florece la caña coligüe, y tienen frutos y los ratones comen. Otra vez el cuadro es igual, si ustedes ven esto parece lo mismo, y, pero el Hanta tiene esa particularidad. El Hanta que nosotros tenemos en nuestra zona en general da más síndrome renal, y el Hanta que aparece en brotes en la zona en el sur, en el Bolsón, Bariloche, Puyén, Esquel, esa zona en general es más con síndrome respiratorio agudo grave, y se ha descubierto algunas cepas que pueden haber una transmisión interhumana. Descubierto, siempre tenemos dudas, pero hablamos que es una zoonosis del ratón al hombre. En la Argentina tenemos entonces una fiebre hemorrágica moderada, a nuestro tipo, el de las lechiguanas. Puede ser pacientes que tienen anticuerpos y nunca se enteraron que se enfermaron porque tuvieron Profe, ¿podrías repetir por qué se trabó? ¿Alguno puede decirle que está trabando? Y claro.